Hola amigos del bosque, hoy vamos a hablar de los yantras. Empezaremos por repasar qué es un yantra, un poco de su historia, cómo funcionan. Nombraremos asimismo algunos de los más famosos yantras, para qué sirven y finalmente veremos sus diferencias y similitudes con los mandalas, con los cuales en algunos casos pueden llegar a confundirse. Empecemos. ¿Qué es un yantra? Un yantra es un diagrama geométrico utilizado principalmente en el hinduismo y el budismo como una herramienta sagrada para la meditación, la concentración y la canalización de la energía espiritual. Es considerado una representación simbólica de una deidad o fuerza cósmica y se cree que posee poderes espirituales y beneficios para aquellos que lo utilizan. Los yantras consisten en una serie de formas geométricas, como triángulos, círculos, cuadrados y puntos, dispuestos de una manera precisa dentro de un marco. Estos símbolos geométricos se entrelazan para formar un patrón que se considera visualmente armonioso y espiritualmente poderoso. La práctica de meditar o contemplar un yantra se conoce como yantra yoga. Durante la meditación se enfoca la atención en el yantra y se utiliza como punto de enfoque para calmar la mente y alcanzar un estado de concentración profunda. Se cree que el yantra actúa como un canal para la energía divina, ayudando a los practicantes a conectarse con la deidad o fuerza cósmica representada y así recibir sus bendiciones. Más allá de que nosotros creamos o no creamos en estas cosas, el yantra sirve como punto focal. Además de su uso en la meditación, los yantras también se utilizan en rituales religiosos, como objetos de adoración y como herramientas para la atracción de la energía positiva, la protección y la manifestación de los deseos. Se considera que cada yantra tiene un propósito específico y puede utilizarse para diferentes fines, como pueden ser la prosperidad, la salud, el amor, la sabiduría o la protección contra energías negativas. Los yantras tienen una larga historia que se remonta a miles de años en la India. Su origen se encuentra en las antiguas tradiciones espirituales y filosóficas de esa región. La historia de los yantras está estrechamente relacionada con el desarrollo del Tantra, una tradición esotérica que se originó en el subcontinente indio alrededor del V después de Cristo. El Tantra es una forma de espiritualidad que busca la unión con lo divino a través de la expansión de la conciencia y la integración de los aspectos espirituales y mundanos de la vida. En el contexto del Tantra, los yantras se desarrollaron como herramientas simbólicas y visuales para la meditación y la práctica espiritual. Se cree que los yantras son representaciones simbólicas de las fuerzas cósmicas y las deidades, y que contienen un poder intrínseco para influir en la realidad y en la conciencia del practicante. Los primeros yantras se encontraban en forma de dibujos o grabados, principalmente en soportes como la piedra, el metal, incluso el papel. Con el tiempo se comenzaron a crear yantras más elaborados y detallados, utilizando técnicas de pintura y grabados más refinadas. A lo largo de los siglos se desarrollaron diferentes tipos de yantras para diferentes propósitos y deidades. Cada yantra tiene una forma y una configuración específica que representa la energía y la vibración de la deidad, de la fuerza cósmica que representa. Tengamos siempre en cuenta que estas deidades son, fuerzas que de alguna manera humanizan determinadas, volvemos a decir, energías de la naturaleza, fuerzas de la naturaleza. Así que más allá de lo que es la representación como Dios, tenemos que pensarlo como representaciones de fuerza. Bueno, volvamos a la historia. A lo largo de la historia, los yantras han sido considerados objetos sagrados y se les ha atribuido, como decíamos, poderes espirituales y beneficiosos para aquellos que lo utilizan. Aunque su popularidad ha variado a lo largo del tiempo, los yantras siguen siendo una parte importante de la tradición espiritual y cultural de la India principalmente. Y con el paso del tiempo, ya más a nivel moderno, son utilizados por las personas como nosotros que estamos interesados en la meditación, la espiritualidad y el crecimiento personal. Los utilizamos principalmente como
ayudas a la meditación y puntos focales, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se dice que funciona un yantra? Según la tradición espiritual, los yantras funcionan a través de la concentración y la meditación en sus formas geométricas y símbolos. Los yantras se utilizan como decíamos, esto es lo que más nos interesa a nosotros, como un punto de enfoque durante la meditación. Al concentrar la atención en el yantra, buscamos calmar la mente y alejarla de distracciones, que es algo fundamental. La mente de esta manera se vuelve unidireccional y se sumerge en la contemplación del yantra, permitiendo así alcanzar un estado meditativo más profundo. Los yantras, como decíamos, están compuestos por formas geométricas como triángulos, círculos y cuadrados, que a su vez representan diferentes aspectos de la divinidad o fuerza cósmica o fuerzas del mundo, como decíamos, ¿no? Estas formas geométricas poseen un simbolismo espiritual profundo y contienen energía y vibraciones específicas. Recuerden que todo esto está relacionado con la geometría sagrada. O sea, la geometría sagrada, antes de que se le diera ese nombre y que se la estudiara como tal, ha venido siendo utilizada en tradiciones en todo el mundo. Y esta es una de las tradiciones que utilizaban mucho estas formas geométricas dentro de los yantras. Los símbolos y patrones geométricos del yantra generan una resonancia energética que ayuda a sintonizar la mente y el cuerpo con la energía cósmica que representan. Esa es la manera que trabajan. La concentración en el yantra se considera una forma de conexión con ese tipo de energía, con esa energía específica, permitiendo la armonización y el flujo de energía espiritual. Como decíamos antes, cada yantra tiene un propósito específico y se utilizan diferentes yantras para diferentes fines. Como decíamos, los principales, la prosperidad, la protección, la sabiduría. Al meditar en un yantra particular, se dirige la intención, se dirigen nuestros pensamientos, nos enfocamos hacia el logro de ese propósito. Con esto se busca atraer las cualidades y las bendiciones asociadas con todos estos pensamientos, con este tipo de energía. El uso regular y la meditación en un yantra pueden llevar a una transformación interna, que es lo que se busca. Piensen que más allá de todo esto externo, lo que buscamos siempre es el cambio, la mejora interna nuestra, el crecer como personas. Al conectarse con la energía y las cualidades que un yantra representa, se buscan cultivar esas mismas cualidades dentro de uno mismo, que es lo importante. Esto puede incluir el desarrollo de virtudes, la expansión de la conciencia, la purificación de la mente o lo que estemos interesados en desarrollar, ¿no? La efectividad del funcionamiento de los yantras pueden variar obviamente según las creencias, la experiencia personal, la cantidad de prácticas que hagamos con ellos. Normalmente las cosas que no funcionan es porque no hemos practicado lo suficiente. Entonces, algunas personas pueden experimentar beneficios tangibles muy rápidamente, mientras que otros pueden utilizarlo más a nivel simbólico o pueden darles otros significados personales. Los yantras son considerados herramientas espirituales, como decimos, y cada individuo va a tener una experiencia única al trabajar con ellos, profunda, que sea significativa para ellos mismos. ¿Qué diferencia, porque esto es una pregunta que surge mucho, qué diferencia un mandala de un yantra? Tanto los mandalas como los yantras son diseños geométricos utilizados en prácticas espirituales y meditativas, pero existen algunas diferencias en su origen, en su propósito y en su enfoque. Los mandalas tienen su origen en las tradiciones espirituales, tanto del hinduismo como del budismo. Son utilizados en el budismo tibetano, por ejemplo, como una herramienta para la meditación y la visualización. Por otro lado, los yantras son más utilizados en el hinduismo y se han desarrollado dentro de sus prácticas espirituales y principalmente dentro del tantra. O sea, los mandalas son más de budismo tibetano y los yantras los utilizan más dentro de la parte del budismo tántrico, del hinduismo tántrico. Los mandalas suelen ser representaciones simbólicas del universo, de la totalidad o de deidades específicas. Se caracterizan por su simetría y por tener una estructura central con formas y símbolos que se extienden hacia el exterior. Los yantras, en cambio, son representaciones simbólicas de fuerzas cósmicas o deidades,
con formas geométricas y patrones más específicos y más precisos. Digamos que cuando hacemos un mandala estamos más libres, mientras conservemos determinadas cosas como la simetría y demás, el mandala es más libre, mientras que el yantra tiene sus patrones predefinidos. Más diferencias. Los mandalas se utilizan principalmente como herramientas para meditación y la concentración. Al meditar en un mandala se busca calmar la mente y lograr un equilibrio, un estado de equilibrio y armonía. Los yantras, por otro lado, se utilizan no solo para la meditación, que también se utilizan para esto, sino que también se utilizan para canalizar energía espiritual, atraer bendiciones específicas o manifestar deseos. Su enfoque puede ser más intencional y estar más orientado a resultados específicos. El mandala es más universal, mientras que el yantra puede ser más específico, como decimos, ¿no? Los mandalas suelen ser más variados en cuanto a diseños y estilos, como decíamos un poco antes. Pueden tener diferentes formas, colores, patrones. Se crean tanto a mano como mediante técnicas artísticas. Los yantras, por su parte, siguen un conjunto de reglas y patrones geométricos mucho más definidos. Tienen una estructura específica y siguen una simetría rigurosa. Aunque los mandalas también la tienen, digamos que los yantras son figuras específicas, son mucho más específicas que los mandalas. A pesar de estas diferencias que estamos enumerando, tanto los mandalas como los yantras comparten la idea de que su contemplación y meditación pueden llevar a un estado de calma, de conexión espiritual, de expansión de la conciencia. Ambos son valorados por su belleza estética y su potencial para inducir estados meditativos profundos. Así que bueno, tienen sus diferencias, pero también tienen muchas cosas en común en el momento del uso. Bueno amigos, ¿y ustedes conocían los yantras? ¿Utilizaban algunos de ellos? ¿Pensaban que los yantras y los mandalas eran lo mismo? Déjenme en los comentarios, lo que pensaban de todas estas cosas, si los conocían o no. Saludos amigos y nos oímos en un próximo video.